Continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al compañero Wálmar Gutiérrez, diputado ante la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Económica y de Presupuesto del Parlamento. Bienvenido, diputado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y le avisaba al público que queríamos conversar con usted sobre las más recientes leyes que se han aprobado en la Asamblea, ¿verdad? Y lo que significa para los nicaragüenses, ¿no? ¿Qué beneficios trae al pueblo de Nicaragua? Y en ese sentido quisiera que, si usted está de acuerdo, comenzáramos con la reforma a la ley del consumidor, ¿verdad? De la que tanto se ha hablado. Claro. Y que de alguna manera pues también se trata de, como dice la ley, de defender a los consumidores, ¿no? Sí. Y un tema y una materia que a veces en Nicaragua muchos son, digamos, poco atienden estas leyes, ¿no? Hablo en temas generales, ¿verdad? Alérgicos, ¿verdad? No tiene derecho el consumidor, y eso en términos generales, ¿verdad? Pero bueno, también hay gente que es correcta, ¿verdad? Hay que decirlo, pues, que respeta las leyes y todo eso. ¿Qué significa esta reforma, hermano? Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme a tu programa. Siempre es un placer estar aquí, atender tu llamado, especialmente porque tenemos la oportunidad de entrar a los hogares nicaragüenses y tratar de transmitir la noticia buena de los avances de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, en el caso que me compete en el terreno legislativo. Casualmente, este tema del consumidor no debería de sorprendernos que cause estas reacciones negativas en un reducido sector de la población nicaragüense. Yo quisiera primero, tal vez de manera breve, ponerte en contexto. Claro. Porque es importante, si no sabes de dónde venís, no sabes para dónde vas. Claro. Tal vez vos te recordás que la Ley de Defensa del Consumidor es una iniciativa que originalmente fue presentada por la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el año 2013 y que viene prácticamente a derogar una ley completamente inocua y sin sentido que teníamos nosotros de la década de los 90. ¿Ya? Sí. En la década de los 90 se aprobó una ley cercana ya al 2000 que sencillamente era una ley solo para decir teníamos una ley de derechos del consumidor. Cuando el gobierno de reconciliación y unidad nacional asume esta segunda etapa de la revolución, observamos que esa ley sencillamente no funcionaba y que necesitábamos una ley moderna, garante, proteccionista, que realmente fuese una herramienta de defensa de los consumidores y usuarios en general. Y fue entonces la bancada del Frente Sandinista que presentó esa iniciativa en el año 2013. Por lo tanto, creo que, sin temor a equivocarme y a mucho orgullo, si no fuese por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, nosotros no tendríamos la excelente ley de defensa de derechos del consumidor que hoy, incluyendo esta reforma, tiene el pueblo nicaragüense y especialmente los usuarios y consumidores de este país. Entonces, en ese momento, en el año 2013, cuando estuvimos viendo la situación general de los consumidores, observamos a un nicho de consumidores muy particular que necesitaban una protección especial dada la desigualdad en las relaciones contractuales que había con los proveedores de bienes y servicios. Porque aunque normalmente la relación entre el consumidor y el proveedor es una relación desigual, y por eso tiene que haber una ley para regular esa relación, porque si fuese un contrato entre vos y yo, ¿ya? Estamos entre iguales. Claro. Y el contrato es ley entre las partes. Y tenemos libertad de contratación. ¿Por qué? Porque estamos entre iguales. Ni yo te me voy a poder ir arriba a vos, ni vos te me vas a poder ir arriba a mí, porque los dos negociamos un contrato y nos ponemos de acuerdo en las cláusulas de un contrato. Pero hay algunas relaciones contractuales de que no se pactan entre iguales. Y este es uno de los casos. En el caso de los proveedores de bienes y servicios y los usuarios de bienes y servicios. Tal es el caso, por ejemplo, de las relaciones laborales. Para darte una idea clara de ese motivo. O sea, la relación entre el patrón y el empleado no es una relación entre iguales. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Crea un código del trabajo y crea una serie de disposiciones de carácter laboral para venir a proteger
a la parte más frágil de esa relación contractual, que en este caso es el trabajador. Entonces, en este caso, la parte más frágil en esta relación contractual es el consumidor. Y en el caso particular de los consumidores, ni siquiera entre los consumidores son iguales, porque hay unos consumidores que están en mejor posición frente a los proveedores que otros. ¿Qué observamos nosotros en ese momento? Que los usuarios de bienes y servicios del sector financiero en particular estaban en una evidente desventaja en relación a los proveedores de servicios financieros. ¿Por qué? Porque estos proveedores de bienes y servicios tienen una serie de elementos que le dan una ventaja cualitativa y cuantitativa frente al consumidor. Tienen el expertise, tienen los conocimientos, tienen las capacidades económicas, tienen una herramienta que es fuertísima, que se llaman contratos de adhesión, que esos contratos de adhesión, estoy seguro que la gente lo va a entender cuando le decimos es un pleito de tigre suelto contra burro amarrado, porque cuando vos llegas a una institución financiera en general, ya que te ponen un contrato, ¿ya? Y te dicen, este es el contrato si vos querés un servicio. Tenés dos opciones. O lo firmás o te vas. O lo firmás o te vas. Y el problema es de que nuestro sistema financiero no es un sistema financiero que se mueve en base a la competencia. O sea, no es cierto de que vos decís, bueno, no voy a contratar con esta institución financiera, no voy a contratar con este banco, me voy a ir a otro banco que me ofrece mejores condiciones. Porque ese contrato de adhesión que te ofrece un banco es el mismo machote que te ofrecen en todos los bancos del sistema financiero nacional. Entonces, como decimos en buen cristiano, estás como venadito entre tu huerto. Eso es como los intereses de las tarjetas. Todos cobran la misma y nadie lo baja. Ni corrasque por servicio, correcto. Ni corrasque. A pesar que ustedes bajaron del 120 al 60. Al 60, sin embargo es altísimo. Es excesivo porque si miras en el resto de América Latina, este país es de los que más cobra en cuestiones de intereses. Pero bueno, volviendo al punto de los contratos de adhesión, ¿qué dijimos? Hombre, esto es una barbaridad y nosotros tenemos que proteger al consumidor y usuario de servicios financieros. Entonces, en el año 2013 se aprobó que dentro de la Ley General de Protección a los Consumidores y Usuarios se creó un capítulo especial para los consumidores y usuarios de servicios financieros. Es importante que la gente entienda esto porque no es casual de que nosotros siempre hayamos tenido un interés muy especial y no es casuístico, no es por el momento de que nosotros estamos, el consumidor de servicios financieros, o porque este año es un año electoral, entonces vamos a hacer una ley de defensa de derechos del consumidor. El Frente Sandinista de Liberación Nacional siempre ha sido una institución política que defiende los intereses de las grandes mayorías. Eso está dentro de sus principios. Está dentro de su ADN. Y si vos nos pones a escoger entre los banqueros y los usuarios de servicios financieros, los consumidores de servicios, nosotros elegimos defender a los consumidores de servicios financieros. ¿Habrán quienes quieran defender a los banqueros? Magnífico, es su decisión. Pero nuestra decisión es defender a los consumidores de servicios financieros porque son la parte más frágil en esa relación contractual. Entonces, ¿qué dijimos? Hombre, hay que defender a esta gente porque la verdad es de que los contratos los intereses son leoninos, las cláusulas de adhesión son terribles, ni siquiera te notifican a veces, te toman decisiones sin justificar de ninguna manera por qué motivo lo están haciendo. Y esto tiene capital importancia ahora, Alberto. ¿Por qué? Porque ahora la inclusión financiera, ser parte, ser usuario dentro del sistema financiero, hace 20 años podía ser un lujo, ahora es una necesidad. En la mayoría de los puestos de trabajo, la nómina se paga a través de una tarjeta electrónica. Entonces, ahora no es casual, es de lo más común ver a trabajadores de la maquila, a trabajadores de la industria, a trabajadores del sector comercio, de que ya no les pagan su salario, no le pagan sus prestaciones, no le pagan su aguinaldo con dinero constante y sonante, sino de que lo pagan a través de una planilla que se llama planilla de nómina, y eso tiene una expresión en una tarjeta de débito.
Imagínate que sin qué ni para qué a un trabajador que esta empresa o esta institución le paga con tarjeta a través de una planilla de nómina, ahí le ponen su salario, y de que de la noche a la mañana y sin qué ni para qué te dicen, mira, aquí ya no tenés atención en esta institución bancaria y ya no tenés tarjeta de débito, y te vas a otra institución y mire, me quitaron, no, tampoco, y nadie te da ese servicio financiero. ¿Sabes lo que sucede? Terminas perdiendo el trabajo. Esa es la realidad. O sea, ya no podemos ver el acceso al servicio financiero como un lujo. O sea, sacarte el rollo de tarjetas para que miren de que vos tenés 5, 6, 7, 10 tarjetas de crédito y que sos el duro, como dicen los chavalos en la calle. Hombre, ahora tener una tarjeta de crédito y especialmente una cuenta de ahorro con expresión de tarjeta de débito es una necesidad real. Los servicios básicos, la comodidad que te permite el dinero electrónico para poder pagar tus cuentas, para poder saldar tus deudas. La gente cuida su crédito porque es tu carta de presentación. En otras palabras, eso es tu ID, como es tu identificación ciudadana, también es parte de tu identificación ciudadana, tu récord crediticio. Entonces, no podés poner al arbitrio, al antojo de las decisiones injustificadas de una institución financiera, decidir quién vive o quién muere en materia financiera en este país. Y en ningún país del mundo sucede eso, solamente en países como los nuestros que todavía tenemos caña que moler en cuestión de la defensa de derechos del consumidor. Es por eso que esta reforma, ¿en qué se enfoca? Para que lo tengamos clarito en el panorama. Hay dos grandes movimientos en esta reforma a la Ley de Defensa de Derechos del Consumidor. Primera gran medida. El Estado debe ser reconocido como el principal y más importante consumidor de este país. ¿Por qué razón? Porque el Estado representa el interés de más de 6.3 millones de habitantes. Y cuando un proveedor de bienes y servicios en el mercado local no cumple con atender y satisfacer de manera correcta las necesidades de las instituciones integrantes del Estado de la República de Nicaragua, no está afectando patrimonialmente a esa institución, ni está afectando a ese funcionario al frente de la institución. Está afectando a esos 6.3 millones de usuarios potenciales que esa institución atiende. Por lo tanto, es imprescindible que además de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público y la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público Municipal, también nosotros cerremos, satisfagamos el problema de este flanco de consumidor, que es el Estado de Nicaragua, para que nosotros tengamos garantizado que el Estado pueda cumplir su rol sin ningún contratiempo, que las instituciones del Estado puedan acceder a los bienes y servicios en el mercado local, inclusive los servicios de carácter financiero. Claro. ¿Para qué? Para que sencillamente el Estado pueda resolver para lo que están hechas sus instituciones, para solucionar las necesidades de los usuarios en este país. Entonces, primer gran medida, reconocer el derecho de consumidor y usuario del principal y gran consumidor y usuario en este país, que es el Estado de la República de Nicaragua. Cuando vos no le provees un servicio financiero a una institución, entorpeces la vida administrativa de esta institución. Claro. Y cuando entorpeces la vida administrativa de esta institución, ¿a quién estás afectando? Estás afectando al ciudadano, estás afectando al usuario. Estás afectando a esa persona a la cual esta institución le ofrece atención. Entonces nosotros no podemos permitir de que a través de ese mecanismo vayas a entorpecer la función pública. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la función pública? Garantizar bienestar de la sociedad nicaragüense. Entonces esa es la primera gran medida, reconocer al Estado como el gran y más importante consumidor y usuario en este país. Primer gran medida. Y esto no es casual. Hay, incluso aquí en el mismo Centroamérica, Panamá, Costa Rica, también en Sudamérica, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, se han tomado medidas de ese tipo porque se ha observado de que si vos no proteges al Estado como consumidor, lo que estás dejando es desprotegida
a la ciudadanía que estas instituciones públicas del Estado atienden. Por la discrecionalidad de la... Por supuesto, no lo puedes hacer. Entonces, es por eso de que nosotros tomamos esa primer gran medida y esa primer gran decisión. Es más, está completamente en línea con las directrices que sobre el tema de los consumidores y usuarios ha emitido Naciones Unidas en su considerando cuarto y en su considerando quinto, que también nosotros revisamos esas disposiciones internacionales. Entonces, estamos a tono con legislación internacional y, lo más importante, con las necesidades del país. Eso independientemente del injerencismo extranjero, Walmar. Independientemente, es que acordate de que nosotros tenemos la responsabilidad de observar todos los instrumentos internacionales a los cuales Nicaragua de manera legal ha contraído compromiso de adopción. Y es por eso que vamos a ver la segunda parte sobre este mismo tema, claro. La segunda gran medida, donde aunque vos proteges al consumidor y usuario, también tenés que garantizar que esa legislación internacional que a través de convenios internacionales vos has adoptado como compromisos nacionales, los expresás en ley. Entonces, ¿cuál es esa segunda gran medida? En este caso particular, y a veces es sorprendente, Mora, porque son cosas que vos decís, mira, pero si eso es de sentido común. Pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, para algunos en este país. Mira por lo que se están rasgando las vestiduras. ¿Qué es lo que dice la reforma en relación a los usuarios del servicio financiero? Que si a un usuario o potencial usuario del servicio financiero le negás el acceso a un servicio financiero, y ya te expliqué el problema de que no podemos ver el acceso al servicio financiero como un lujo, ya es una necesidad, claro. Ya lo explicamos. Entonces, si vos le negás a un usuario el acceso a un servicio financiero, o peor aún, cuando ya es un usuario de un servicio financiero y que es un usuario que no ha tenido jamás ningún problema con ninguna institución financiera y tiene un récord crediticio impecable, y que de la noche a la mañana vos como institución financiera decidís o no otorgarle un servicio o cancelarle un servicio otorgado, ¿qué es lo que dice la ley? Notificale. Mirate qué cosa. No. Mira, pero si es de lo más, el sentido más común. ¿Explica por qué, pues? O sea, notificarle por escrito, porque a veces incluso hasta te pegan una llamada telefónica o te mandan un correo electrónico de 2 líneas. Mira, usted ya no tiene servicio aquí, nos vemos. Espérate, o sea, sé serio, ¿eh? Primero, notifíqueme de forma legal, notifíqueme de forma verificable. Y agregue los motivos, ¿no? Y fundamentelo. Me vas a decir, pero mira, es que no es posible de que reaccionen negativo a algo tan básico. Notificar y justificar. ¿Con qué? Con la ley, con las normas del ente regulador, con las resoluciones del ente regulador, ya, con jurisprudencia, con doctrina, con derecho comparado, pero justifique, eso es lo que dice la reforma, con excepción, también eso lo dice la reforma. Correcto. Porque hay una excepción en la cual ninguna institución del sistema financiero, es más, es al revés, todas las instituciones del sistema financiero están obligadas a no notificarte, a no informarte, a no darte ningún tipo de acceso a información sobre la decisión que se tome cuando estamos hablando de temas vinculados con el combate a la narcoactividad, al crimen organizado, al combate al terrorismo y a la proliferación en el financiamiento de armas de exterminio masivo. Y es ahí donde yo te dije de los convenios internacionales. Claro. Como Nicaragua es miembro del GAFIC y parte de las disposiciones del GAFIC establecen de que no podés estar dándole información para que se prepeen los que andan en esa jugada del terrorismo, la narcoactividad, el blanqueo de capitales, el crimen organizado, el financiamiento de armas de destrucción masiva, toda esa vaina. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Mire, usted no los ponga en alerta, usted no los puede notificar. Usted no los puede poner, como dicen los chavalos en la calle, no los puede poner al brinco, porque está desarrollándose un registro de operación sospechosa. Entonces, ¿de qué te sirve estar desarrollando un registro de operación sospechosa si vos tenés que informarle a este ciudadano que está bajo investigación y entonces inmediatamente se baila? ¿Me entendés? Claro. Entonces, la ley misma dice,
En términos generales, usted está obligado a informarle y a justificar, con las excepciones que la legislación de la materia establezca. Y es ahí donde yo sostengo de que nosotros, lejos de estar en contradicción con los convenios internacionales sobre lavado de dinero, blanqueo de capitales y crimen organizado, combate al crimen organizado, es al revés. Nosotros estamos contemplando en esta legislación que las instituciones financieras no están obligadas ni a notificar ni a justificar esas decisiones. Eso lo deja claramente establecido la ley de Y si lo hacen arbitrariamente, el consumidor tiene derecho a ir a un juzgado. ¿Qué es lo que tiene derecho? Es que ahí vamos al otro elemento que ha levantado asperezas. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el objetivo de que a vos te notifiquen de manera verificable? ¿Ve? La Constitución de la República nos da derechos a todos. Y perfectamente la Constitución te dice de que si vos te sentís agraviado por una decisión, ¿ya? Vos podés recurrir administrativamente de ella ante los órganos administrativos, entiéndase, ante los entes reguladores, ¿ya? Y si esa decisión de algún integrante del sistema financiero te genera un perjuicio patrimonial a vos, Alberto Mora, como consumidor y usuario, ¿por qué no vas a tener derecho de recurrir a la vía judicial si tenés daños y perjuicios que reclamar? En la vía jurisdiccional. Porque en la vía administrativa lo que estás demandando es la restitución de tu derecho de inclusión financiera. Porque con una justificación legal a vos te están quitando la posibilidad de tener vida financiera, con la necesidad en cualquier país del mundo, en este mundo moderno, de tener vida financiera, por efectos de la necesidad real que hay en el planeta de tener vida financiera. Entonces vos pedís administrativamente la restitución de la inclusión de tu derecho financiero. Y por otro lado, por la vía judicial, si vos tenés daños y perjuicios que reclamar. Y te lo voy a poner aquí a la parada, porque aquí se ha estado manipulando mucho y creo que es importante que el pueblo de Nicaragua entienda cuál es el objetivo de esta medida. Esta medida de que podás reclamar por posibles daños y perjuicios, y reitero y subrayo, posibles daños y perjuicios, si lo hubiere, esto viene a proteger al usuario, fundamentalmente al usuario que toda su vida ha tenido un récord inmaculado en el sistema financiero, que jamás en la vida ha caído en mora. Imagínate, te lo voy a poner aquí, un ejemplo de lo más básico. Un productor de café. Un productor de café que tiene una habilitación, voy a decir una cifra loca, pues, cual la que se me ocurra, pues, $300,000. Tiene una línea de crédito de habilitación de cosecha cafetalera. ¿Bien? Y siempre ha pagado, y siempre ha estado al día, y requiere ese dinero para su actividad productiva, para producir café. Normalmente los productores de café venden sus cosechas de futuro en el mercado internacional. Claro. ¿Está claro? Entonces hacen contratos, ¿ya?, con agentes internacionales, ¿ya?, de su cosecha de café. ¿Por qué ellos hacen eso? Porque ellos están seguros que tienen una habilitación bancaria que les permite desarrollar su actividad productiva. Imagínate que de la noche a la mañana ese banco, esa institución financiera, le dice a este productor: mira, ya no tenés esa línea de crédito de $300,000, ¿ya? Busca qué hacer. ¿Qué hace ese hombre con ese contrato internacional de futuro para la venta de café? ¿No crees que a ese señor lo van a demandar? A ese cafetalero lo van a demandar. Claro, y él a la vez tiene que demandar. Entonces, esos son los posibles daños y perjuicios si no hay una justificación legal para que te quiten una habilitación. ¿Me entendés? Esa es la realidad. Te lo voy a poner también de otra manera. Por ejemplo, un comerciante que tiene una línea de crédito para inventario de su comercio, una venta de pinturas, lo que sea, lo que tenga para inventario. Y que de la noche a la mañana te digan: vea usted, don Alberto Mora, estos $100,000 ya no tiene esa línea de crédito, me los tiene que venir a pagar y vaya a buscar qué hacer con ese inventario, pero usted tiene 24 horas para venirme a dejar los $100,000 que yo le presto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Agarrar todos tus potes de pintura, ponértelos en la cabeza y salir a la calle a malvenderlos para poder honrar
el crédito bancario. Eso no significa de que te están ocasionando un perjuicio injustificado, porque además, o sea, vos no tenés un récord crediticio inmaculado, nunca has tenido ningún problema con la banca, siempre has tenido tus pagos al día, jamás has caído en mora. Sin embargo, viene la institución y sin ninguna justificación, que no sean las que están excepcionadas en la ley, ¿verdad? Te dice, ya no te doy el crédito. Y así te pueden hacer quebrar. Incluso así han hecho quebrar a mucha gente que son competencia de las empresas relacionadas con el banco. Para evitar la competencia a esta empresa que está directamente vinculada con la institución financiera, hacen quebrar al resto de empresas periféricas. ¿Cuál es la competencia entonces? ¿Dónde está la libertad de contratación? ¿Cuál es también la jaraca es que aparentemente era para beneficio de los que han sido agredidos, porque es una agresión la que, Sí. hay que decirlo con toda claridad, ¿verdad? Esto de las sanciones, agresiones injustificadas, pues. Y que eso les causaría problemas con los otros. Y la otra cosa que manipulan mucho son el tema de las remesas, que me parece una barbaridad que pongan a las familias nicaragüenses en zozobra con una campaña malintencionada. Hasta el propio Néstor Avendaño el otro día Salió diciendo que era una locura. Que era una locura, pues. Que era una locura. Inclusive habla de que el sancionado es una cosa y que los familiares no, pues. Y hasta en los Estados Unidos, que ellos sí viven rezando a los Estados Unidos, nada tiene que ver el padre con la hija, el hijo con el padre. O sea, ¿me explico? Es que eso es otro elemento que hay que dejar claro. La reforma dice claramente de que si una institución financiera toma una decisión justificada, notificada y fundada en derecho, de que te deja de otorgar un servicio financiero, esa decisión debe de afectar única y exclusivamente a la persona sobre la cual recae esa decisión. Pero ¿por qué esa decisión tiene que ser extensiva a tu papá, a tu mamá, a tu hermana, a tu tía, a tu primo, a tu amigo? Sí, Si porque te mira vinculado, aquí hay te mira muy cercano a tu amigo. decisión hasta por amistad, ya está claro. Es una locura. Recibí una llamada hace rato de esta institución, estos de la FICE, que tienen un origen oscuro. He leído, he escuchado, ¿verdad?, que el origen es oscuro. Hay inclusive situaciones en otros países de Centroamérica bastante no transparentes. He escuchado, he oído. Y entonces llegó a abrir una cuenta bancaria y le dijo el muchachito que estaba ahí, no le dice, usted es hermana de la fulana de tal. Y la señora, esta señora, nada tiene que ver, o sea, solo es una militante sandinista, nada más. Sí, soy hermana de ella, por los apellidos. Sí. Ah, pues no, dice, no puedo abrir una cuenta. Ahí lo tenés graficado, pues. Oíme. ¿No te parece una y aquella mujer estaba abriendo una cuenta para alquilar su casa, que iba a recibir un alquiler, y entonces le depositaran ahí. Escribímelo, chaval, y se lo escribió. Ahí está el papel. Oíme, ¿y el derecho de esta persona? Así es. O sea, aquí... O sea, hay mucha discrecionalidad. A ver, el derecho a presumirte inocente hasta que se te demuestre lo contrario. O sea, el derecho a la presunción de inocencia. El derecho al proceso debido. Ya, las garantías procesales. El principio de legalidad constitucional. Eso vale para todos los ciudadanos en este país. Pareciera que menos para el sector financiero. El sector financiero serían los señores de horca y cuchillo que, independientemente de que vos tengas derechos como ciudadano, porque la Constitución dice de que de toda resolución de cualquiera que recaiga sobre vos debes de ser notificado. Claro. Eso lo dice, pero además es de sentido común. ¿Por qué? Porque puedo recurrir. Y eso es aquí en Estados Unidos. Eso, por ejemplo, de que la pena no trasciende de la persona del afectado. Decime en qué constitución del mundo no está eso. Sí, claro. Incluyendo en la de Nicaragua. Ah, no, para el sector financiero eso no puede prosperar. Que entonces que los convenios internacionales... Es más, este tema, por ejemplo, que también ha sido muy manipulado, las corresponsalías. Correcto, la corresponsalía. Eso es bien interesante, porque mira, amigo, estos contratos de corresponsalía y en general todos los contratos que hace una institución financiera nacional con una institución financiera internacional, ¿ya? Son ley entre ellos, porque son
están pactando entre iguales. Claro, es un contrato entre iguales, un banquero nacional con un banquero extranjero internacional. Ya está. Pero estos dos señores, el banquero nacional y el banquero internacional, a la hora que hacen un contrato, deben de pensar de que este banquero nacional tiene la responsabilidad de observar la constitución y las leyes del país donde desarrolla su negocio financiero. Claro. Entonces, esta combinación, este acuerdo, este contrato entre el nacional y el internacional no puede generar disposiciones que contradigan la legislación nacional. Porque si contradicen la legislación nacional, no son aplicables, son inválidos. O si no, sería al revés, que pacte el banquero nacional con el banquero extranjero y que entonces la Constitución se modifique para acomodar lo que ellos decidan. Entonces, en otras palabras, la ley al servicio de los grandes intereses. Eso no puede ser. Es al revés. Estos señores deben de sentarse a negociar y tienen todo el derecho a negociar. Todo el derecho. Aquí hay libertad de empresa, aquí hay libertad contractual, siempre y cuando estén pactando entre iguales. Ya te expliqué el tema de pactar entre iguales. Ya pueden perfectamente hacerlo siempre y cuando se enmarquen dentro de lo que establece el ordenamiento jurídico nacional. Y el ordenamiento jurídico nacional me dice, entre otras cosas, que yo tengo derecho a la legítima defensa, que yo tengo derecho a que se me repute inocente hasta que se me demuestre lo contrario, que yo tengo derecho a que se me notifique por todas las resoluciones y decisiones que sobre mí recaigan. Eso dice la Constitución política. Ah, no, es que porque esos contratos de corresponsabilidad dicen otra cosa, entonces la Constitución y las leyes nacionales tienen que ponerse a tono con el contrato de este banquero nacional con el banquero extranjero. Me parece que es un argumento que no corre ni a primera base. Permítame ir a la pausa y cuando regresemos quisiera que nos explicara esa falacia de que afecta a las remesas. Ya volvemos. Esa perversidad acerca de la remesa, diputado. Vea, primero quieren vender una idea falsa de que solamente la banca puede traer remesas a este país y eso es completamente falso. Y eso no lo digo yo, lo han dicho economistas de mucho renombre en este país que opinan públicamente sobre este tema. La verdad es de que esto no es más que uno más de los argumentos que pretenden insuflar miedo, insuflar inestabilidad, insuflar zozobra en la población nicaragüense. Un banco, una institución financiera, si cumple el ordenamiento jurídico nacional, está enmarcado en la Constitución y en la ley. Si algún contrato con un agente internacional contradice la Constitución y la ley, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Acomodar su contrato o modificar la Constitución de la República? Acomodar su contrato. Si hay un contrato que te permite que una institución financiera a nivel interno desarrolle prácticas o políticas de discriminación por cualquier motivo, por motivo político, ideológico, por motivo étnico, opción de género, cualquier cosa, credo religioso. No es la Constitución que dice de que yo como nicaragüense tengo derecho a no ser discriminado, por ejemplo, por ser sandinista. ¿Por qué me vas a discriminar por ser sandinista? ¿O por qué me vas a discriminar a otro ciudadano porque es liberal? Porque es liberal, sí. ¿O porque otro ciudadano es conservador? Y no es que son demócratas, pues. Ellos. Por eso, entonces, no podés permitir de que hayan instituciones que bajo el argumento de la libre contratación y la libre empresa, ¿ya?, vayan a desarrollar políticas discriminatorias, porque la discriminación no tiene tolerancia en el ordenamiento jurídico nacional. Ese caso que le comentaba de esta compañera, que era hermana de otra compañera, dice, persona políticamente expuesta. Dice. PPE, dice. Perfecto. Pero es que en este caso existimos personas políticamente expuestas. ¿Pero qué significa eso? Que son personas a los cuales hay que darle un tratamiento y un seguimiento muy especial. No significa que como es una persona políticamente expuesta, no le da servicio.
Que eso es lo que sucede aquí. Mira, es que sos un PEP, no te doy servicio. No, espérate, como sos un PEP, con vos voy a redoblar mis esfuerzos por mantenerte vigilado, por los temas de lavado, por los temas anticorrupción, por los temas del narcotráfico. Son cosas que la legislación nicaragüense ya contempla. Y si sos una persona políticamente expuesta, que dicho sea de paso, no por el hecho de ser un comentarista político, por decirte algo, o por decir públicamente tu opinión política, o por tener tu preferencia política de manera pública, te convertís en una persona políticamente expuesta. Pero ya los instrumentos internacionales dicen quién es una persona políticamente expuesta. O sea, no es a criterio del banco quien tiene que decir vos sos políticamente expuesto o vos no sos políticamente expuesto. ¿Ya? Eso es bien importante. Y segundo, en ninguna parte de ese instrumento internacional te dice a los políticamente expuestos no me les dé servicio financiero. No, no te está diciendo eso. Pero en ese caso era una hermana. A eso me refiero, sí, que no es una persona políticamente expuesta. ¿Ya? Lo que tenés que hacer es multiplicar tus esfuerzos para darle un seguimiento especial a las personas que sí son políticamente expuestas. O sea, yo soy un diputado ante la Asamblea Nacional, pero mi madre no, mis hermanas no, mis hijos no. Soy yo el políticamente expuesto. Entonces, que me den seguimiento como una persona políticamente expuesta. Es lo normal. Sí, y es pero aquí lo que está ocurriendo es que país. si Benito, que está ahí en cámara, expresa sus criterios entonces y los pone en las redes políticamente expuestos. Políticamente expuesto. O sea, ¿sabes cuál es el problema? De que aquí se ha pretendido utilizar al sistema financiero como un arma de chantaje y manipulación política. Y eso los nicaragüenses no podemos permitirlo. Ya, los nicaragüenses tenemos derecho a tener un sistema financiero sano, sólido, como un motor de la economía y del crecimiento nacional, y no como un arma de persecución y chantaje político. O sea, no podemos seguir permitiendo ese manoseo. Nuestro sistema financiero debe estar en función de financiar los programas, financiar los proyectos, financiar al sector productivo. Sabemos que del 100% de la cartera de crédito al sector productivo, el sistema financiero privado es el 3% de su cartera la que le dedica. Claro. Es el 3%. Claro. Entonces, ¿a quién les están financiando? A sus empresas relacionadas. A las empresas relacionadas al banco. Y te voy a decir, me decía un economista, voy a reservarme el nombre, un economista de mucha experiencia, que en el tiempo de Somoza había una ley que decía que no todo para préstamos de consumo ni préstamos relacionados, sino que tenían que tener al menos un porcentaje del 60% para la producción. Oíme, si lo ponen ahora van a decir, uy, qué barbaridad. Atentás contra la libre contratación, atentás contra la libre empresa. Y eso empresa, para fomentar la... ¿De dónde viene el negocio bancario? Los banqueros, ser banquero te viene como derecho de sangre o te cae del cielo la nominación. Oíme, vos sos banquero porque el Estado de la República de Nicaragua te da una concesión para desarrollar el negocio de la banca. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando la dieron inclusive no pagaron IR durante no sé cuántos años. ¿Cuál es el objetivo de dar una concesión bancaria? Que brindemos servicios. Hacerte más rico. Ese es el objetivo del Estado. Darle una concesión bancaria a Alberto Mora para que tenga un banco y se haga rico. No. Yo doy una concesión bancaria porque yo considero que Alberto Mora tiene las condiciones para desarrollar de manera eficiente el negocio bancario y que va a dirigir los recursos del público, que son los depósitos que son con los que realmente hace el negocio la banca, los van a dirigir con eficiencia, con transparencia a las actividades productivas para el desarrollo económico y productivo de este país. Para eso es de que debe existir una banca aquí y en cualquier país del mundo. Pero no, aquí pareciera ser de que ya cuando te convertís en banquero, ya sos una persona privilegiada encima del bien y del mal, señor de horca y cuchillo, que puede decidir por sí y ante sí quién vive y quién muere financieramente en este país. Entonces me parece que es incorrecto. Recordemos de que hay un principio constitucional que es el principio de igualdad ante la ley y que todos estamos por debajo de la ley, no a la par ni por encima, estamos por debajo de la ley. Eso es el Estado social de derecho. Nicaragua es un Estado social de derecho que se rige por la Constitución y las leyes de la República de este país.
seas campesino, seas profesional, seas ama de casa, seas banquero, seas economista, seas quien sea. ¿Sabías vos, por ejemplo, de que incluso hay discriminaciones y no te abren cuenta si, por ejemplo, tenés un tipo de negocio que a ese banquero no le gusta, le parece? Incluso por la profesión que tenés. ¿Sabías vos, y aquí voy a hablarle a mis hermanos abogados, ¿sabías vos de que hay bancos que incluso te discriminan por tu profesión y que si saben que sos abogado, no te dispensan un servicio financiero? Porque sos abogado, aunque tengas un récord pristino. Yo conozco excelentes colegas abogados en este país que son profesionales del derecho y muy distinguidos, que tienen una reputación impecable, que si se van a esa institución financiera y dicen, yo soy abogado, no señor, llévese sus documentos, no queremos nada con usted. Pues eso no es discriminatorio por tu profesión. Espérate, si una persona que desarrolla un negocio lícito tiene derecho de ser incluido financieramente en este país, porque es un negocio lícito. Si fuera un negocio ilícito, son otros 100 pesos, y para eso está la ley de la UAF, y para eso está la ley de combate a la narcoactividad, al crimen organizado, al financiamiento, a la proliferación de armas de destrucción masiva, para todo lo que nosotros sabemos. Pero si vos tenés un récord inmaculado, si nunca has tenido problemas con el sistema financiero nacional, sos un profesional, podés honrar tus compromisos, ¿por qué razón te van a negar el acceso a un servicio financiero? Eso es una barbaridad, y nosotros tenemos que buscar cómo corregirlo. Además, nosotros no le estamos imponiendo los clientes al banco, de ninguna manera, ni los estamos obligando a contratar con Juan, con Chico o con Pedro. Ellos van a hacer su revisión. ¿Y qué es lo que van a decir? Si justificadamente, viendo el perfil de cliente, Alberto Mora no llena los requisitos para poder acceder a un crédito inmobiliario porque no es capaz de honrar sus compromisos en base a un estudio, hombre, te niego el crédito. Mire, señor, revisando su historial, nos estamos dando cuenta que usted ha caído en mora con la institución tal, con la institución tal, con la institución tal y con la institución cual. Y actualmente usted no tiene empleo. Y actualmente usted no tiene una fuente segura de ingresos. Por lo tanto, no es apto para tener este crédito para vivienda. Ya está, se acabó el problema. No, que le tenés que dar el crédito a Alberto aunque no pueda pagar. Imposible. Esas son las locuras, las manipulaciones y las perversidades que algunos medios de comunicación y algunos politólogos independientes han estado queriendo trasladarle a la población. Si lo que nosotros queremos es que la banca se abra a la sociedad y que sirva para lo que es, para financiar las actividades productivas, para el desarrollo económico de este país, porque si nosotros nos desarrollamos económicamente, vamos a reducir pobreza extrema y vamos a mejorar el entorno de las posibilidades para todos los y las nicaragüenses. Y vamos a hablar de varias leyes, pero esta nos tomó casi todo el tiempo, pero rapidito. Otra mentira, ¿verdad? Porque son un grupito. Con esta de la ley de agentes extranjeros, un minuto, ¿verdad? No me inscribo porque yo quiero, mejor cierro este negocio porque yo no quiero ser extranjera y nada, quiero aspirar a algún cargo, eso es todo. Y está pensando que la puede lograr y entonces después abre su negocio o busca cómo le mandan los reales por otro lado. O sea, démonos de cuentos, hombre. Mira, yo te voy a decir algo. Dan risa los argumentos y las tonterías. Ahí yo recuerdo que en las aulas de Derecho, desde el primer año, me enseñaron algo que dice, a confesión de parte... Relevo de prueba. Relevo de prueba. ¿Cuál es el objetivo que persigue la ley de agentes extranjeros? Es sencillo, de que no venga financiamiento externo para desarrollar acciones de injerencia en cuestiones internas que solo a los nicaragüenses nos compete resolver. Que ya lo han hecho, lo han venido haciendo. Claro. Entonces, como eso es a lo que se dedican, a recibir recursos del extranjero para desarrollar actos de injerencia. De acuerdo a los planes de gobiernos extranjeros. De acuerdo a los intereses de gobiernos extranjeros, ya, y como ya esta ley no se los permite, ya sencillamente no tienen razón de existir. Y por eso es que dicen, cerramos. Dos cosas importantes hay que aclarar aquí. Primero, esa locura de decir
de que no se someten a esa ley porque pierden la ciudadanía. Oye, solamente que estén pensando que la ciudadanía que pueden perder es la norteamericana. Sí. Porque la ciudadanía nicaragüense no se pierde por la aplicación de la ley de agentes extranjeros. Eso es totalmente falso. Totalmente falso. Y por el hecho de ser un agente extranjero que desarrolle actividad como agente extranjero de manera lícita, porque hay personas que representan intereses de transnacionales, empresas internacionales, mil cosas, ¿ya? Eso es completamente lícito. Y vos sos un representante de intereses extranjeros que desarrolla una actividad lícita en el país. Vos vas a perder tu ciudadanía por eso. No es cierto, eso es una total falacia, a menos que la ciudadanía que estén preocupados por perder sea la norteamericana, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, las personas jurídicas no se extinguen porque salís diciendo en un medio de comunicación, cerramos. Quiero ver si es cierto que ya van a dejar de existir, que soliciten su disolución, porque las cosas como en derecho se hacen, en derecho se deshacen. No es suficiente decir, cerramos, cancelamos nuestras operaciones. No, tienen que venir a poner su solicitud de disolución, ¿ya? Y allí es donde la Asamblea Nacional, que fue la que les dio vida jurídica, claro, es la que les puede cancelar la vida jurídica. De otra forma, siguen vivos y siguen vigentes y tienen responsabilidad de acatar la ley reguladora de agentes extranjeros. Correcto. Lo que sí no pueden es aspirar a cargos públicos. Eso es lo que los tiene. Pero es que mira, hombre, esa es la verdad. Si vos, es asunto de que si quieres ser nicaragüense o no, la gente pues representás intereses extranjeros. Sí, es un atentado que vayas a ocupar un cargo público. Compatibilizar eso con la función pública, que es representar intereses nacionales. Claro. La misma palabra de Dios dice, no podés servir a dos señores. O servís al extranjero o servís al nicaragüense. Nosotros decidimos servir a los nicaragüenses. Juan Pérez, chico de los Palotes, decidió ser agente extranjero. ¡Magnífico! Nadie le ha puesto una pistola en la cabeza para eso. Que siga representando intereses extranjeros. Sin embargo, hay que recordar, lo que no se permite, porque el artículo 1 de la Constitución Política es claro, es pristino, es que no se pueden desarrollar bajo la figura de agente extranjero acciones de injerencismo, representando intereses políticos de extranjeros en asuntos domésticos de nuestro país. Ahí hay cero tolerancia aquí y en cualquier país del mundo. Sí, es una ley que hay en todos lados, en la mayoría de los países. Así es. Bien, sí estamos claros que son otras razones por las cuales dicen voy a cerrar y no prefiero, estamos clarísimos. No, pero no es solo decir yo cierro. ¿eh? Sí, yo estoy claro. O sea, esto no es una pulpería. Sí, no es que ya cierro, ya me voy. El portón y voy de viaje. No, tienes que hacer el procedimiento. Tal vez ellos manejan ese tipo de asociaciones y ese tipo de fundaciones como pulpería, como negocios personales, porque de hecho siempre han sido negocios personales. Sí, recordemos que bicicletean, pues ella le pasa al hermano, el hermano se lo pasa a su familia, y ahí viene a su primo, a su cuñado, y ahí viene el billete. Pues, pero claro, no significa, la única forma... En el caso de la señora, que todos saben. Claro, la única forma de poder ponerle fin legal a la existencia jurídica de una personalidad jurídica es a través de la disolución de la misma, legal, y la ley establece cómo disolverla. Mientras no se disuelva, existe. Y está incumpliendo la ley. Obligación de respetar la Constitución y las leyes de la República de nuestro país. Muchas gracias, diputado. Gracias por habernos acompañado. Vamos a tener que volverlo a invitar la próxima semana para hablar de la otra ley. Y nosotros nos vamos a la pausa, pero no se vayan. Ya regresamos.